Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos como invitado con un ilustre personaje de la política española, del antes, del durante y seguramente que del después. Es don Antonio Trevijano García. García Trevijano, perdón. Buenas tardes, don Antonio. ¿Qué hay? Buenas Bienvenido. noches. Buenas tardes, sí. En primer lugar, quiero dar la bienvenida aquí a Murcia. Creo que es la cuarta vez que la visita. Sí. ¿Me encontró cambiada? Políticamente me refiero. No he visto la ciudad con calma, pero políticamente Murcia está como el resto de España, como el resto de las autonomías artificiales. Todo lo que sucede aquí es artificial. Aquí los problemas de Murcia, que tienen mucho interés para los murcianos, porque si varía el presidente de la comunidad, parece que se va a ver otra cosa, y cuando llegue el siguiente, pues no cambia nada, es lo mismo todo. El sistema español de autonomía es un fracaso absoluto, y está endeudando y no puede sostenerse. El contribuyente español no puede costear 17 autonomías. ¿Por qué cree usted entonces, siendo un fracaso, que ninguna de las alternativas políticas que hay proponga un cambio, proponga la eliminación de esas autonomías? ¿Quién? Las alternativas que hay, políticas, no, que hay llámame, no. Podemos, PSOE, Ciudadanos, PP... Pero nadie propone. Nadie propone. Es que yo había entendido que qué opinaba yo de que quién propone. No lo propone nadie. Bueno, yo la propongo. Yo propongo que España no es ni un Estado federal, nunca lo ha sido, y no tiene sentido ninguno la autonomía. Todo eso ha sido el café para todos de la corrupción, de la ignorancia y la incultura de Suárez, que para no reconocer una diferencia lingüística y cultural de Cataluña inventó la fórmula del café para todos, y eso no significa nada. Ningún murciano, soy andaluz, y lo mismo que digo de Murcia, no tiene ningún sentido la autonomía de Andalucía, no tiene sentido ninguno. Andalucía no es ni nacionalidad, ni nación, ni nada parecido, como Murcia tampoco. Eso no tiene nada que ver con una personalidad cultural. Necesita, además, el poder, cuanto más lejos, más se tolera. Cuanto menos poder tenga aquí en la autoridad de Cataluña, de estatal me refiero, mejor. Eso lo decía Tocqueville, no lo invento yo. Las personas que han meditado sobre el tema de la concentración y desconcentración del poder, sabemos muy bien que una cosa es descentralizar y otra desconcentrar. Y la autonomía española no han descentralizado el poder, lo han multiplicado por 17. Y hay una mayor concentración de poder en Murcia que había antes de la autonomía. Aquí hay mucho más hoy dependencia del poder que había antes de la autonomía, porque han confundido. Yo estoy a favor de la descentralización, pero nunca de la concentración del poder en una región. Repetir 17 estados, y esto es una locura. España no resiste este gasto y lo pagarán las futuras generaciones. Hay dos opciones para eliminar las autonomías. Una es la que usted propone, o el movimiento que usted lidera, o la otra sería que reventaran por cuestiones económicas, que no habría dinero para sustentarla y tienen que reventar solas. Es que eso va a suceder. Si llegará un momento en que España se da cuenta que no puede tener el gasto estatal que tiene con las autonomías. Es que en ningún país del mundo tiene ese gasto, ninguno. No tiene comparación ni con los estados federales. Es más caro que un estado federal. Y España no tiene tradición ninguna, ni de estado federal ni de autonomías. Eso es un error. Es decir, la reacción contra Franco es absurda. Si Franco era centralista, pues lo que hay que hacer es un sistema nuevo, después de Franco, de libertad, donde haya menos centralismo, pero no autonomías. Esos son estados. Mira lo que pasa con Cataluña, y lo que pasa con el País Vasco, y lo que pasó con ETA. Pero si todo esto es absurdo, esto no tiene defensa racional ninguna. Y Murcia no necesita la autonomía para tener personalidad propia. Murcia es Murcia con autonomía y sin ella. No es la autonomía la que ha dado a Murcia algo que no tuviera antes. Naturalmente. Ni de arquitectura, ni de arte, ni de nada, ni de psicología, ni de seguridad en sí misma, ni de orgullo, de nada. Murcia no es al contrario. Murcia hoy tiene menos personalidad que tenía antes. Quisiera una reflexión suya, don Antonio, porque comentaba en una entrevista que dio ahora y que afortunadamente yo pude ver, que el mérito que usted tenía, decía, era decir la verdad. Exactamente.
¿En qué sociedad podemos vivir cuando la verdad se considera un medio, o sea, un mérito poco común? ¿En qué sociedad vivimos? Vivimos en una sociedad donde lo que prospera, triunfa y está de moda es la mentira. Si no mientes, no hay nada no vendes, hay que mentir. Pero antes nos conformábamos con la literatura. Era el artista el que mintiendo nos enseñaba el mundo de ficción. Es una maravilla. Hoy no. Hoy la mentira está en la realidad, no en la novela. Entonces lo que tenemos es un mundo ficticio. Antes la novela tenía un mundo ficticio. Hoy es ficticio, la realidad es ficticia. No es verdad. Hay nada más que nepotismo, influencias, corrupción, favores mutuos. No hay nada. Y hay una desconfianza total en el prójimo. No hay confianza ni seguridad entre los españoles. Pero eso no siente usted, don Antonio, que es una característica inherente al ser humano, esas características que usted está planteando, ¿no? Claro que no. No, el ser humano es un animal racional, eso no es una butada. El ser humano es... No digo que sea bondad, digo que es una característica. Sí, digo que no. Para mí el ser humano es egoísta. Pero todo egoísmo, si es inteligente, quiere decir, es a largo plazo, y eso se convierte en altruismo. Un egoísta a largo plazo es una maravilla, es un hombre noble, es inteligente. El egoísmo inteligente a largo plazo es lo mismo que el altruista, porque a largo plazo es el ideal. Un egoísta que se proponga alcanzar su meta a largo plazo tiene que comportarse con idealismo durante ese tiempo, porque pone su meta y su triunfo lejano. Ahora bien, quien quiere mañana llegar a Murcia, la capital, y tener un puesto de chofer, de oficinista, de secretario del Sánchez de turno, pues ese egoísta, eso hunde a su familia primero, porque le hace subir de repente de un nivel de vida del que va a caer porque no lo sostiene con sus propios méritos, sino por el nepotismo y la corrupción. Usted es una persona, don Antonio, que ha enfrentado a Franco siempre, ¿no? ¿No siente que es una ironía de la vida que haya nacido el mismo día, del mismo mes en que él dio el alzamiento nacional? Sí, el 18 de julio. Yo nací en el 27. El 27 del año. Y cumplí 9 años en la guerra. Y tengo una anécdota que es graciosa. Yo, como siempre he tratado de luchar contra el sistema, contra el régimen de Franco, pues el presidente del Banco Popular de entonces, que era Luis Valls Taberner, me concedía un crédito para que yo pudiera comprar el periódico Madrid, porque él quería quitarse de en medio los problemas que le planteaba el periódico con el gobierno, con los ministros de Hacienda, etcétera. Y yo acepté. Entonces me reuní con los que tenían un paquete minoritario, pero sin los cuales Luis Valls no quería venderme, porque quería hacerlo de común acuerdo con todos. Y me preparó una entrevista con Jiménez Millas, Salvador Serrat, el grupo falangista, franquista. Y yo me reuní en el restaurante Ardi, en Madrid, con ellos, y pasé el examen. Me hicieron un examen duro, pero yo sabía lo que iba, y sin mentir, pero valía todo. Y ya en los postres, celebrando el acuerdo, que me lo vendieron en 82 millones de pesetas, en el postre, Jiménez Millas me pregunta, ¿y qué piensa usted del 18 de julio? Y digo, ¿qué voy a pensar? El día más grande de mi vida. Y dijeron, ¿cómo? Se quedaron, sabían que yo era opositor. ¿Y cómo? Digo, pues sí, el día más grande de mi vida. Entonces, cuando al final me dijeron, ¿esto qué es? Digo, no, hombre, es que nací. Se rompió, no me dieron el periódico. Perdí el contrato. No aceptaron y perdí el contrato por esa broma que dije que el día más grande de mi vida fue el 18 de julio. Lo que pasa a veces, se dio cuenta que le estaba tomando el pelo. Lo que pasa que a veces como hay verdades que dañan, y esa de repente la dañó. Esa se dieron cuenta que yo estaba jugando con ellos. Usted en el mes de marzo, don Antonio, de una conferencia en Asturias, donde decía, entre otras cosas, decía que había prometido no volver al pasado más que para tomar impulso hacia el futuro. Exacto. Yo le pregunto una cosa, ¿realmente no es necesario a veces acudir al pasado para no cometer los errores que sabemos que se van a suceder? Siempre. Entonces, ¿por qué quiere no acudir al pasado frecuentemente? No. La frase fue, por lo visto, corta o mal entendida. Al pasado hay que recurrir siempre, pero con una condición,
que sea como impulso del salto que estás preparado para el futuro, en todo momento. Si no, no. Y pongo como por ejemplo a Lenin. Yo tengo mucha admiración por Lenin, no ahora, siempre se la tuve. Yo no he sido nunca ni marxista ni comunista. Eso no tiene nada que ver, para que yo admire las personas inteligentes que ha habido en el mundo. Y yo pienso igual que Bertrand Russell pensó de Lenin, que lo conoció y tiene escrito en sus libros que es el hombre más inteligente que conoció en toda su vida. Pues yo le tengo mucha admiración a Lenin. Y Lenin, cuando triunfa la Revolución de Octubre, cuando termina ya el cañonero Aurora bombardea el Palacio de Invierno y toman ya posesión en el Instituto Smolny, que era de las mujeres, un instituto, Lenin está preparando su despacho y está subido en una silla de espaldas a la puerta clavando un retrato y entra Trotsky y le dice: Vladimir, pero que se te puede caer encima de la cabeza, porque era Pedro el Grande. Y le dice esa broma, pero qué, y le dijo: no, es que este es, sin el pasado, sin la tradición de Pedro el Grande, no hay revolución posible. Y de ahí arranca su famosa concepción de la revolución como que era soviet y electricidad. Es decir, el pasado, quien no se apoya en el pasado es un imbécil. Y está condenado a cometer los mismos errores. Sí, es imbécil, es un idiota, no sabe, no se puede prescindir del pasado nunca. ¿Cómo vamos a prescindir del pasado franquista? ¿Cómo vamos a prescindir del pasado de corrupción monárquica de Juan Carlos y de este rey? ¿Cómo vamos a prescindir de eso? Pero, don Antonio, si usted, efectivamente, pero siendo así, la monarquía tiene sus muchísimos defectos. ¿Cómo usted, siendo republicano, defendía y apoyaba a Juan de Borbón? Sí, me la han hecho muchas veces esta pregunta, e incluso me la han hecho delante del propio conde de Barcelona. Y mi respuesta es muy sencilla. Yo fui el conde de Barcelona me llamó a mí para conocerme, sabiendo que yo era republicano. Pero me conoció y al poco tiempo tuvo una confianza enorme en mí. Y entonces él me dijo que él quería que yo le ayudara a derribar a Franco y que él aceptaba que después de Franco y de un tiempo prudente se celebrara un referéndum sobre la monarquía o la república. Y él me pedía que yo lo acompañara y dirigiera su acción política hasta ese momento. Y yo digo, acepto, porque era la única manera de derribar pacíficamente a Franco, era a través del conde de Barcelona. Por eso lo acepté. Pero yo nunca le oculté, ni él pretendió nunca apartarme de la república. Pero yo nunca he sido partidario de la Segunda República, cuidado, que en eso me distingo de todos los republicanos actuales. Yo la Segunda República no quiero volver de ninguna manera, porque es una república parlamentaria, anacrónica, antigua, una república que empieza diciendo España es un país de trabajadores, se define como un país de trabajadores. ¿Qué es eso? La república no es de trabajadores ni de banqueros, es de todos los españoles, de todas las clases sociales. Y luego, si la república segunda hubiera sido inteligente, hubiera sido producto, no de una avenida, porque Albino nadie la trajo, fue el rey que huyó. Albino la república sin preparación ninguna. Si hubiera sido producto de una preparación como hay ahora, que es todo el movimiento que dirijo, que así sabemos muy bien lo que queremos y a dónde vamos, nunca hubiera sido una república parlamentaria, hubiera sido una república presidencialista. Entonces, por ejemplo, Azaña, presidente de la República, hubiera evitado con un plumazo todo conato de guerra civil, porque como presidente hubiera sido el jefe del ejército. Presidencialismo. Yo quiero una república presidencialista, como la de Estados Unidos, como la de Francia, mejor que las dos, porque tenemos más conocimiento por el transcurso del tiempo y por el conocimiento de los defectos que han tenido tanto De Gaulle como la Constitución de Estados Unidos. Mis libros son mejores que la Constitución de Estados Unidos y de Francia. ¿Es esa diferencia la que determina que usted se considere más que republicano, repúblico? Sí, señor, porque el republicano es pasivo. El republicano lo dice la propia voz. Es un partidario de la república que no hace nada para que la república llegue a buen puesto. Por ejemplo, republicanos son el Partido Comunista, que es capaz de estar 100 años de monarquía, viviendo de la monarquía, y se llama republicano.
o Esquerra Republicana de Catalana. Los catalanes separatistas quieren la república, pero llevan ya 30 o 40 años viviendo de la monarquía. Y todos los que aceptan el dinero de la monarquía se llaman republicanos y es mentira, no lo son. En cambio, un repúblico es imposible que engañe, porque el repúblico es activo, es el que hace una acción dirigida a la instauración o la conquista pacífica de la república. Un repúblico sí es de fiar, un republicano no sirve para nada. Sí, para sacar banderas, para eso sirve, pero no para llegar a cambiar el sistema. Dice usted, don Antonio, que los republicanos son pasivos. Sí. Independientemente de la ideología que tenga cada uno en España, ¿no siente que somos todos un poco republicanos por permitir lo que está sucediendo y no hacemos nada? Yo creo que republicanos de verdad en España no, hay muy pocos, que se sienten, no hay tradición monárquica en España, pero en cambio los españoles están aceptando una monarquía de Franco, designada por Franco, nombrada por Franco, y aquí están todos los españoles votando, menos el tercio que no vota, que es a donde yo me dirijo. Pero yo no creo, España es verdad que no españoles no creen en nada, son indiferentes, y como son indiferentes, lo positivo que es la corrupción, a por ella, la autonomía, a por ella, votar, venga, vamos, a cambio de dinero, pero no creen en nada, no son idealistas. ¿Por qué siente que el español es indiferente, que es apático? Por la guerra civil, porque en la guerra civil terminó el valor de los españoles y el valor de las ideas de los españoles. La guerra civil agotó las reservas que había de honradez, de nobleza y de inteligencia. Pero la guerra civil sucedió hace 70 años, sí. Y hoy quizá de repente la gente de 40 años sí. Es más apática que la gente que tiene ahora 70. Le da suya, por ejemplo, un joven de 90 años. Es la diferencia con Estados Unidos. La guerra civil en Estados Unidos, la guerra de secesión, la gana el norte, la gana Lincoln, y hace una política adecuada para que a partir de ahí toda la política de pacificación sea hacia el sur, para que el sur se sienta que no ha sido derrotado. En España se hace lo contrario. Franco dedica 40 años para aprovecharse de la victoria a sus partidarios y los derrotados los renueva hasta después de su muerte. Y ahora los Podemos y compañía es como una especie de revancha tonta, inútil, sin cabeza, como un pollo sin cabeza. De manera que Franco tiene el Escorial, venga, echemos de Escorial, venga, memoria histórica, venga, las cunetas, limpiar. En eso perdéis tiempo en las calles, en lugar de estar luchando por la libertad. ¿De qué pretexto tiene ahora? Hablo de Podemos y hablo de Rivera, de los nuevos, que vienen a inyectar sangre joven a una monarquía vieja, caduca, nombrada por Franco. Son la representación del franquismo. Sí, estos. Porque están actuando como si Franco viviera, para fastidiar a Franco. Pero si Franco hace ya 40 años que murió, ¿cómo es posible que no tengáis pensamientos de futuro? Hacen como los catalanes. Todo el que hoy triunfa es porque quiere hacer lo contrario que hizo Franco. Así viven pendientes de Franco, para hacer lo contrario que él. ¿Está condicionando Franco la vida de los españoles para 100 años? ¿Qué es esto? ¿Qué vergüenza es esta? Eso es lo que yo denuncio. Por eso pido una renovación cultural, acabar con ese tema. Hay otros temas más importantes que el franquismo ni que el recuerdo histórico. Una cosa es la historia, otra cosa es querer vivir contra la historia. La ley del péndulo está bien para el pueblo, pero jamás para las clases dirigentes. Una persona culta no se rige por la ley del péndulo. No es porque Franco fuera centralista que una persona inteligente se hace autonómico de autonomía, ni a la inversa. Eso no tiene nada que ver. Una persona inteligente no actúa como reacción contra, sino sabiendo él, teniendo fundamento a su pensamiento. La ley del péndulo, en cambio, en España es la que está funcionando. Una ley propia para el pueblo, para las masas, y de bruto para los élites. Embrutece a las élites, la ley del péndulo. Comentaba usted que el movimiento que usted preside, don Antonio, es un movimiento cultural. Sí, es cultural. Realmente, y cuando logren su objetivo, abandonarán este espacio y le dejarán espacio a la política. Sí, señor. ¿Quién va a ocupar ese espacio? Porque no vamos a ver, es una cuestión cultural. Realmente, hoy el pueblo español no está preparado. No. Y pasarán seguramente algunos años bastantes, porque eso se aprende en la escuela posiblemente. No. Es una opinión muy extendida. Todos los pueblos están preparados para la libertad. Todos. Es un cuento chino
el que nos hacen creer que los pueblos no están preparados, ni para la democracia, ni para la libertad. Pero ¿sabéis? ¿Es que acaso el pueblo de Estados Unidos, a final del siglo XVIII, con 7 millones de granjeros, era más culto que el pueblo español? De ninguna manera. No, no. Los pueblos siempre están preparados para la libertad. Pero hacen las escuelas, los profesores, las clases dirigentes, hacen creer que no está preparado para ir a la política. ¿Y cuándo estará preparado? No hablo de esto ahora, desde Kant, los grandes maestros, los grandes filósofos, todos han dicho lo mismo. Eso es mentira. ¿Acaso a un niño no se le pone a andar hasta que no aprenda a andar? ¿Acaso no hay que dejar que un niño se caiga para que aprenda a andar? Pues lo mismo pasa con la libertad. Como que no están preparados para la libertad, dejadlos que anden en la libertad y que se caigan. Pero lo que no se puede aprender es sin libertad, jamás. Como un niño no se caiga, no aprende a andar. Y si las madres quieren protegerlo tanto, asustándolos porque se pueden caer, le están haciendo un inútil de mayor. Los modelos republicanos, don Antonio, tienen sus grises y sus claros, ¿no? Podemos citar el caso, por ejemplo, de Venezuela. Sí. Okay, podemos citar el caso de la República Popular de China, sí. Podemos citar el caso de la República de Corea, sí. ¿Okay? ¿Realmente la República es una garantía de bienestar para la ciudadanía? No. ¿O se requiere un instrumento adicional? Sí. ¿Okay? ¿Quién brinda ese instrumento, sí, don Antonio? Es que una cosa es la República, que es condición sine qua non, pero no suficiente. Es decir, la República es una condición para que no haya monarquía, porque eso es un privilegio de una familia que se transmite a todos los ciudadanos, el carácter privilegiado del poder. En cambio, la República, siendo necesaria, eso lo explico yo en mi libro, que es el factor republicano, no es suficiente, porque para que la República sea suficiente necesita tener un sistema democrático. Y el sistema democrático tiene dos condiciones, sin las cuales es imposible. Una, que sea representativo, por eso se llama la república representativa o la democracia representativa. El sistema español no es representativo, porque las listas de partidos no representan a nadie, ni siquiera al jefe de partido que hace las listas, no. El jefe de la lista hace las listas y ordena a los diputados que hagan lo que él dice. Pero no salen en la foto. Ni lo representan a él. Un jefe de partido no tolera ser representado él por su diputado. No les da esa libertad ni esa categoría, le da órdenes. Y un apoderado no representa a nadie si recibe órdenes del dueño. Y eso le pasa ya en España actual. Pero ese es en cuanto a la primera parte. Y la segunda, que tiene que haber separación de poderes. La democracia tiene que ser representativa y con poderes separados. Y dice la Revolución Francesa, en el artículo 16, el apartado 9, dice que no hay sin constitución, sin separación de poderes, no hay constitución. ¿De qué cosa más sencilla para que la gente piense qué significa esto? ¿Acaso España no era España sin constitución? ¿Acaso España empieza su vida política con la Constitución? Es que no hay historia anterior cuando con Franco no había Constitución. ¿Acaso eso no era España? ¿Pero qué tonterías nos están diciendo? No, para que haya Constitución tiene que constituir algo. ¿Constituye a España? No. ¿Constituye a la nación española? No. ¿Qué es lo que constituye? Las libertades no, los derechos no. ¿Qué constituye la nación? Lo diré. La separación de poderes, que sin Constitución no existe. La Constitución no tiene más que una sola finalidad: separar poder legislativo y poder ejecutivo, nada más. El judicial no, eso no es un poder, ni tiene por qué ser un poder, eso es una mentira. El poder judicial tiene que ser independiente, que no tolere que nadie tenga poder sobre él, pero que tampoco él tenga poder sobre nadie. Eso no es un poder, tiene que ser independiente. Poderes dos, y los dos tienen que estar separados, con influencia mutua, vigilándose uno a otro, para que tú y yo podamos dormir tranquilos. Esas son frases que están en El Federalista, de los fundadores de Estados Unidos. Para que podamos los ciudadanos estar tranquilos, necesitamos que las ambiciones de poder se vigilen unos a otros, se enfrenten, se teman,
se denuncien, no se puedan ver, que no tengan simpatía entre ellos. Cuanto más enemistad haya entre un poder legislativo y un poder ejecutivo, mejor para el ciudadano. Esa es la separación de poderes. Todo lo que se enseña en las universidades y en las escuelas es falso, es mentira. Y lo que dicen los periódicos en España, sobre todo los que presumen de intelectuales, como El País, es mentira. No tienen idea, no han estudiado, no conocen los fundamentos. No es verdad. Son gente muy débil. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me dejan a mí? ¿Por qué no discuten conmigo? No, nadie me llevará a una televisión de gran audiencia. Nadie. Por eso, porque sé todo lo que estoy diciendo, el fundamento. Sé de dónde viene. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, don Antonio, pero le dejo una pregunta para que me la responda al regreso, ¿no? Decía, en el libro suyo, Pasiones de servidumbre, comentaba que, examinando las pasiones más visibles de los comportamientos actuales de los españoles, todas van orientadas a obedecer, a dar tranquilidad al Estado. Sí. En ese sentido son pasiones de servidumbre porque no es la razón la que actúa, sino el subconsciente. Sí. Le pregunto, ¿procurar un cambio en una sociedad como la española, donde está acostumbrada a servir, no es una tarea harto difícil? Me la contesta al regreso del corte. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos nuevamente la entrevista que mantenemos con don Antonio García Trevijano. Le hacía una pregunta antes del corte, don Antonio, usted la sabe porque la escribió usted, ¿no? No es un pueblo, el español, que tiene memoria genética, por lo tanto está acostumbrado a obedecer. Es una tarea harto difícil la que usted propone, que sea un pueblo independiente, un pueblo con iniciativa, un pueblo activo. ¿No es una tarea difícil? Mucho. Por eso el movimiento que yo presido y fundé es cultural, prepolítico. No vamos directamente a ocupar o ni pretendemos ocupar el poder. Queremos crear una cultura de la libertad política colectiva. Y con esa cultura llegará por sí sola a determinar ella la política colectiva. Por eso, tiene razón. Es verdad que yo lo digo en pasiones de servidumbre, pero también digo, en esas pasiones de servidumbre, tengo una lista larga de pasiones de servidumbre, pero también señalo algunas que no son de servidumbre, como el orgullo, por ejemplo. La soberbia es un vicio repugnante. La vanidad es un vicio desagradable. Pero el orgullo es una virtud maravillosa que ha sido confundida desde hace muchísimo tiempo por los padres de la Iglesia con la soberbia. Pero el orgullo se rehabilita por sí mismo. No voy a citar los grandes filósofos y escritores que han alabado el orgullo, entre ellos Montesquieu. No, el orgullo es la dignidad de uno mismo, no es amor propio, es el orgullo de saber que perseguimos y que tenemos ideales muy superiores a nosotros, y tenemos orgullo de que esos ideales nos hayan elegido, ahora hablaré de la libertad, para que los llevemos sobre nuestros hombros. Yo tengo orgullo de ser portador del mensaje de la libertad durante 80 años o durante 70 años. Tengo orgullo. ¿Cómo va a ser eso un defecto? ¿Por qué? Porque estoy orgulloso de que la libertad me ha elegido. Porque yo no tenía, con 16 años, yo no tenía discernimiento. Y sin embargo, mi primer acto de sabotaje contra la falange y contra el franquismo lo hice en el Instituto Padre Suárez de Granada con 16 años. Y yo tengo orgullo de que desde los 16 años hasta los 90 no he cambiado un ápice, sigo siendo el mismo. Eso me siento orgulloso, que la libertad me haya elegido a mí, no yo a ella. Me ha elegido a mí para que yo no me rinda, y no me rendiré. Soy un privilegiado. Citaba ahora don Antonio a Montesquieu, y yo le doy una frase que le quiero leer a usted, que también es suya, ¿no? Dice que mi concepción del Estado es pasional. En ella están Montesquieu y Rousseau, pero también la escuela escocesa, que es referente a los sentimientos morales, que las pasiones explican mejor el Estado que las razones. Pero también Rousseau comentaba, y sobre eso quiero una reflexión suya, que decía, todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. Total. ¿No está siendo el movimiento que usted lidera en este momento una esclavitud para usted? Es una pasión. Esa pasión, al ser colectiva, no es mía.
Si fuera mía, podría decir que he perdido la maestría, no la he domesticado. Entonces me comparo yo, es una pregunta que a veces me he hecho yo, ¿qué esclavitud? ¿Cómo puedo yo solo soportar tantos años, tanto desprestigio, los ataques a mi fama, a mi honor, el dinero que me he gastado, todo lo he sacrificado a la libertad? Y a veces me pregunto, como no tengo opción, esto, y me hago la misma pregunta. Y yo creo que la respuesta es sencilla, y es que da lo mismo, yo no trabajo para hoy. Si es la libertad la que me ha poseído, y yo ya no tengo capacidad para desecharla y perseguir bienes concretos, tangibles, inmediatos, si no puedo, yo por eso no me he convertido en esclavo, ni tengo una pasión de servidumbre, porque tengo una pasión de dueño. Es como si yo represento la libertad, ¿cómo voy a ser esclavo? Si no puedo soportar la esclavitud de los españoles cuando votan. No puedo, como lo que me repugna es la obediencia ciega, que es la que hay en España. Eso me libera a mí. Yo no me siento nunca arrastrado ni sacrificado. Todavía me es difícil encontrar un joven, pero hablo de 18 años, no digo de 20 o 30 o 40 o 50 o 70, que sea capaz de seguirme en la ilusión y la frescura de la vivencia de la libertad. Si yo vivo la libertad, ¿cómo voy a sentirme esclavo de ella? Imposible. Si me da mi vida, me da mi sentido, me da mi ánimo, me da la vida. Esto quien no lo viva no lo puede comprender. Pero sí, se puede entender. Comprender no, porque para la comprensión implica un entendimiento compartido. Yo no pido que los demás comprendan mi pasión por la libertad, que la entiendan, sí, porque he sacrificado todo a ella, fama, dinero, honores, todo. Pero entiendo muy bien que no sea comprendido y que me basta con que sea seguido. Aunque no sea comprendido, yo de estar seguido por unas personas tan excelentes como las que encuentro por toda España en el MCRC, a mí me compensa. Yo creo que mi vida está bien empleada. ¿Qué requieren los jóvenes, don Antonio, para seguirlo usted? Para que usted, hablando en términos joven, le venda la moto. Pues le voy a decir, juventud, que no la tienen. ¿Qué les vendo yo? Juventud, sí, que no la tienen. Tienen poca edad. ¿Eso qué es? La juventud está en el cerebro, no en las células del cuerpo. La juventud está en las ilusiones, pero no ilusiones vagas o sueños. Ilusiones de lo alcanzable, de lo perseguible. Ilusiones de saber. Ilusiones de refinarte en los gustos, ser mejor de lo que eres. En todo. En el arte también. Por eso hablo tanto de arte, porque es un ejemplo. Ser joven no es fácil. Para ser joven hay que estar al día en todo lo que es de interés para la humanidad. En cambio, el joven saca una oposición, hace una preparación buena, dura, aquí tiene un sueldo y se acabó. Se le acabó la juventud, porque no tiene curiosidad. Yo curiosidad la tengo toda, pero toda. Quiero todos los días saber qué pasa en el mundo para interpretarlo, no porque quiero yo a ver qué ha pasado en el terrorismo o las elecciones, el resultado en Ecuador. No, eso es lo de menos. Es para interpretar intelectualmente qué significa ese hecho. ¿Qué significa que Correa, después de 10 años de endeudamiento, gane el Lenín Moreno? Pues eso, que parece un asunto lejano, para mí es un asunto tan cercano como que Sánchez de Murcia lo echan porque se pone de acuerdo, el Rajoy se lo impone, Rivera se lo impone a Rajoy. Para mí lo de Ecuador es más importante que esa tontería. Eso está visto, eso es para niños. ¿Quién es el responsable, según usted, don Antonio, que los jóvenes de 18 años no se sientan jóvenes? ¿Quién de la sociedad? ¿Quién es el responsable? El sistema educativo. El sistema educativo. Sí, el sistema educativo que los padres han aceptado dócilmente. En mi tiempo, claro, casi todas las personas mayores hablan de su tiempo como si hubiera sido una maravilla. Yo no soy tan tonto. Yo sé que mi tiempo es maravilloso porque es único, porque es irrepetible, pero no porque fuera el mejor de ninguna manera. Pero en cambio, la reválida que yo estudié, no ha habido sistema mejor en España en 100 años, nunca.
No es el instrumento, no es la educación el instrumento que tienen los partidos políticos para mantener una clase, no una hace falta clase que termine, social. de acuerdo. Sí, señor, es el instrumento de los partidos para fabricar imbéciles o gente átona que no tienen interés por nada grande. Sí, señor. Comentaba usted que la República Constitucional es la única forma de Estado que puede defenderse con la razón, sí, la verdad y la decencia. Sí. ¿Son tres virtudes que solamente son atribuibles a ustedes o sería legítimo pensar que toda la sociedad lo tiene? Es decir, porque, en primer lugar, no hay una teoría de la República Constitucional desde los griegos hasta hoy. La primera vez que se produce es mi libro, porque en cambio hay una teoría de la monarquía constitucional, eso sí, esa la creó Julio Stahl en la segunda década del siglo XIX, en un alemán, y es buena, distingue el mundo en la historia en el principio de legitimidad o de revolución. Entonces, basado en esa dicotomía, construye la monarquía como la salvaguardia del principio de legitimidad para el mundo, y es maravillosa, de bien escrita y de la concepción, pero es para la monarquía, ¿de acuerdo? Y yo he concebido un sistema más profundo que el de Julio Stahl para darle una legitimación a la República. Y he construido en mi segundo tomo de la República, el factor republicano, el primer análisis que se ha hecho en la filosofía política para definir la República, no porque no sea monarquía, que es lo que hacen desde Aristóteles a hoy todos, porque la República es lo que no es monarquía, no. Yo he definido la monarquía por lo que es en sí misma, por el factor republicano. Y ahí en mi libro he llegado a descubrir, con muchísimo trabajo, muchísima meditación, con muchísimos estudios de todos los que han hablado de temas, no de republicanos. Por ejemplo, ahí me apoyo muchísimo en un filósofo granadino de España, que es Francisco de Suárez, con el maestro del barroco, de la escolástica, y que en Portugal hizo la célebre Universidad de Coimbra, creó la gran cátedra prima. Bueno, pues me baso mucho en su filosofía sobre el concepto de persona e individuo para fundamentar la república, nada menos que en esa distinción que influye en Leibniz, y de Leibniz pasa directamente a Kant. Tiene esa tradición, he tenido que descubrirla, restaurarla, y sobre eso he edificado la autonomía del concepto de la república como algo positivo, porque la república, a diferencia de la monarquía, sobre esa base filosófica, se puede decir que la diferencia entre individuo e individualización, o mejor dicho todavía, entre las diferencias individuales y las diferencias individualizadas, y esa diferencia entre naturaleza y sociedad, porque la naturaleza crea individuos, pero la sociedad es la que crea la individualización, eso no es la naturaleza. Sobre esa base creo yo el factor último de la república, porque una monarquía impide eso. ¿Dónde está la falla, don Antonio, si es que hay esa falla, para que este mensaje que usted está comentando, a mi juicio coherente, muy coherente, no sea comprado por la mayoría de la sociedad? No le compren el mensaje. Porque tienen miedo al cambio, porque la misma miedo que tuvieron, porque esta idea yo las tenía cuando murió Franco, y si se hubiera hecho la ruptura democrática pacífica que yo quería, España hubiera ido a un periodo de libertad constituyente y tendríamos una democracia. No quisieron entonces, y durante todo este tiempo los intereses creados lo impiden hoy. Hoy hay tanta burocracia, tanta autonomía, tanto dinero, tantos presupuestos, que les da miedo oírme. Pero la verdad sigue siendo la verdad, y tarde o temprano se llegará a ella, porque va a morir. Si España, es más, España, tal como está, no puede asegurar la vida económica de 2 generaciones siguientes, no puede, ha quebrado, está en quiebra. Y eso cuando se vea será eso seguramente, sin duda ninguna, no naturalmente, pero en ese momento el movimiento que he creado, el MCRC, tiene que ser el faro y la vanguardia del optimismo, de la seguridad, el conocimiento, que no se hunde el mundo, que aún en ese momento habrá salvación y solución política para España, y eso va a depender de nosotros, porque la tenemos y es nada más que extenderlo para que en ese momento exista ese colchón.
Se ha conversado ampliamente, don Antonio, sobre por qué no se hizo una transición más oportuna y más justa para España. Más decente. Explíqueme un poco en detalle por qué no se hizo eso. Realmente, si estaban todos los factores, todos los elementos dados para que se hiciera. Sí, porque por la traición del Partido Comunista, de Santiago Carrillo. ¿Fue determinante el Partido Comunista en eso? Totalmente. ¿Por qué? Si Santiago Carrillo no se vende a Suárez, si no vende la legalidad del Partido Comunista, a cambio de renunciar a la República, aceptar la monarquía y la bandera, Felipe González y el PSOE no tenían poder ninguno para sostener el régimen pactado del consenso de la transición. Imposible. Ese consenso lo produjo el acuerdo con Santiago Carrillo. Y el consenso es la negación de la inteligencia. Donde hay consenso no hay libertad. El consenso niega la libertad de pensar. Para pensar tienes que ser contrario a todo consenso, porque esa es la diferencia entre transacción y consenso. La transacción la define el código como un acuerdo para evitar poner fin a un pleito o evitar otro pleito que nazca. Esa es la transacción. Un acuerdo de voluntades, con un fin práctico, evitar un pleito o poner fin a uno comenzado. El consenso no. El consenso se produce porque hay unanimidad en el pensamiento, no en la voluntad. Es algo horrible, es la negación del pensamiento. El pensamiento es cosa de uno, la acción es cosa de muchos, pero el pensamiento es de uno. El consenso implica renunciar a la cultura, a la verdad, a la investigación, a la enseñanza, a todo. El consenso ha matado a España. Y hasta que no se revuelva contra el consenso, España no levantará cabeza. El consenso ha sido el enemigo y ese consenso fue creado para justificar el pacto de Suárez y Santiago Carrillo, como si en España la reconciliación, que es una idea buena desde el punto de vista de la Iglesia, porque es una idea religiosa, moral, es una catástrofe política. Fue una catástrofe política el pacto de reconciliación. No ahora, en la historia de todo el mundo, incluida la Revolución Francesa, todo. Cuando ha habido consenso o concordia, ha sido la catástrofe, el hundimiento. La Plaza de la Concordia de París, ¿qué creéis que significa? El homenaje al directorio, el sistema más corrompido que ha existido en toda la historia de Europa. ¿Y qué era el directorio? El consenso. A la muerte de Robespierre fue tal la alegría que desapareciera el terror, que tanto los terroristas como que eran los discípulos, los seguidores de Robespierre, los jacobinos, que seguían vivos, como los que estaban esperando la guillotina, se abrazaron y se abrieron en París de golpe, del día a la mañana, 500 salas de baile, más de 500 restaurantes de lujo. No había una sola familia con un poco de dinero que no organizara en su casa una fiesta para invitar en ella a los represaliados que se habían salvado de la Bastilla. De la guillotina. Un horror, el más grande horror, y está conmemorado en Francia con la Plaza de la Concordia. Y en España es lo que produjo la muerte de Franco, el consenso, el horror de la reconciliación. ¿Pero de qué reconciliación estoy hablando? Si es la Iglesia, muy bien, es su deber, pero la política, la reconciliación es una cuestión moral, la política es una cuestión de poder. Y como eso era imposible, se produjo el cambalache, la connivencia, el reparto del botín. El propio Ortega y Gasset, a quien yo no amo nada, porque fue el hombre responsable de haber introducido en España la idea de que Cataluña que la culpa de la separación de Cataluña no es de los catalanes, sino de los españoles, del resto de España. En España invertebrada, un libro infame, de donde viene todo lo que hay hoy, toda la porquería, y donde se inspira El País, el periódico más mentiroso que ha habido jamás en España, El País. Bueno, pues Ortega y Gasset ya dice, cuando tenía en el año 15, que era joven, dice literalmente que cuando oye hablar de reconciliación, pregunta que a qué le toca, que allí suena a reparto de botín. Leer a Ortega, en el año 15. Pues yo lo digo eso en el año 76. Cuando se produjo la voz consenso, dije, reparto de botín. Es mentira. En la política no hay consenso. Eso es reparto. ¿Para engañar a quién? A los pobres, a los nada.
Los ricos se reparten y los partidos políticos inventan el consenso para que la oligarquía franquista siga con más vida que antes. Don Antonio, ¿cómo ve usted a España dentro de 15 años? No de aquí, no en estos 15, sino dentro de 15 años. Yo creo que ahora, en un periodo de 15 años, se va a producir la gran crisis económica de España. Se va a conocer... ¿Y la consecuencia de eso sería? Que reventar el sistema económico, político, perdón. Sería insostenible la autonomía, eso es lo primero. Todo el mundo va a decir eso es imposible. ¿Está preparado el español, el ciudadano español, para enfrentar ese vacío de poder político que puede haber? ¿Tendrán ustedes tiempo de alguna manera de generar una nueva sociedad española educada en la República Constitucional que usted propone? Yo creo que todos los pueblos, si se les da la oportunidad de ser inteligentes, lo son. Ahora, si no se les da esa oportunidad, pues seguirán siendo atrasados políticamente. Yo no tengo miedo, yo tengo mucha esperanza, toda mi formación, yo no soy un optimista, tampoco soy pesimista, soy una persona muy realista. Y no tengo miedo a ver que España se encamina a ese futuro, desgraciadamente. Y lo que estoy preparando es una base de intelectuales, profesionales, personas idealistas, para que en ese momento actúen. Y hasta ahora lo estoy consiguiendo. El crecimiento de importancia nuestra en América del Sur, por ejemplo, es extraordinaria. De América del Sur me llaman de todos los países, diciendo que por qué no voy, que allí hay más partidarios todavía que en España. ¿Sería bienvenido en Venezuela, don Antonio? En todas partes. Sí. Bueno, es que tengo, en todos los países hay representación del MCRC. En Argentina los primeros filósofos, en Ecuador, en Colombia, en todas partes, en México, en todos. Y es la doctrina la misma, conocen mis libros. Y son todos absérrimos, bueno, entusiasmados, pidiéndome que me vaya yo. Y digo, no, tengo todavía la pierna mala. Pero la cabeza muy lúcida, don Antonio. Sí, eso no. Don Antonio, lo dicho, ha sido un placer conversar con un joven de 90 años. Eso es. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado la entrevista amena, interesante, instructiva y ejemplar de este ilustre español, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.